Muy bien, buenos días hermanos. Vamos a continuar con esta serie que le hemos titulado La religión vacía versus la religión del corazón. Así que esta es la segunda parte, que vamos a ir analizando estas cuestiones, ¿no?, de lo que es la religión. Sabemos muy bien que la Biblia trata de todos estos temas. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un gran choque en su ministerio con las religiones establecidas, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer en este estudio es, vamos a contrastar, vamos a hacer un contraste en cuanto a esa religión vacía con la religión del corazón. Y vamos a ver un pasaje en Santiago capítulo 1, en el versículo 27. Ya los apóstoles trataron el tema, ¿no?, de la religión, de la religiosidad, de vivir a través de formas, rituales, ceremonias, y no cultivar una relación personal, ¿no?, con ese Dios, con su Hijo Jesucristo. Es decir, vemos en todas las Escrituras de que desde el Antiguo Testamento el Señor siempre está tratando de relacionarse personalmente con su creación, con el hombre. Y me conocerán y sabrán que yo soy Dios. Y bueno, versículo 27 de la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 27, nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la religión, lo que significaba la palabra, que era unir, era, bueno, y tiene que ver con unir con ese Dios real, con el Dios de las Escrituras, donde Él se revela, y tener una relación personal con Él. Si bien la terminología de la palabra, la etimología de la palabra es realmente confusa, tomámonos el hecho de que religión quiere decir unir, ligar, y en este caso, como lo dice Santiago acá, él está hablando de la religión pura y sin mancha delante de Dios. Nos referimos a un único Dios, ese Dios que sabemos muy bien que se revela en las Escrituras. A veces yo pienso, ¿no?, con otras escrituras que hay, por ejemplo como el Corán, como otras, cada religión de alguna manera tiene sus escritos, ¿no? Realmente hubiéramos conocido a Dios a través del Corán. Sabemos por las Escrituras cómo es Dios, que Dios es santo, Dios es eterno, Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordioso, ¿no?, eterno, sublime, Él es alto, eterno, principio y fin. Pero si solo hubiéramos tenido el Corán, ¿cómo sabe el musulmán cómo es Dios? Y sabemos muy bien de que el Señor Jesucristo dijo: nadie ha visto a Dios sino al que ha visto al Hijo, ¿no?, ha visto a Dios. Es decir, que la parte visible de Dios es el Señor Jesucristo. Entonces dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es específico, ¿no? La religión pura. La religión pura delante de el único Dios verdadero, ¿no? Él lo aclara. Delante de Dios, el Padre, es esta. Bien clarito, Santiago. Y esto nos recuerda a unos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios estaba cansado de todo el ceremonialismo, de todo el ritualismo de los judíos, y Él les llegó a decir: estoy ya cansado, estoy hastiado, no quiero saber absolutamente nada de los días festivos, lo que yo quiero realmente es lo que justamente Santiago dice acá, ¿no?, de que des
visites a los huérfanos en su necesidad y a las viudas, ¿no? Y es muy probable que Santiago haya sacado, ¿no?, de esa porción del Antiguo Testamento esta porción de las Escrituras, haya inspirado realmente en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Vamos a ir despacio, vamos a ir analizando punto por punto, vamos a hacer ese contraste, una religión vacía, una religión de ceremonias, de ritualismos, ¿no? Lo vamos a contrastar con la verdadera religión, la religión del corazón, la religión interior, donde tenemos también al apóstol Pablo diciendo que judíos se es en lo interior, no por aquellas cosas que se realizan en la carne, como por ejemplo la circuncisión. ¿Dónde se hace la circuncisión? Es exterior, se hace en el cuerpo, en la carne. Y yo pregunto, ¿el bautismo cristiano dónde se hace? ¿Dónde se hace el bautismo cristiano? Se hace también en la carne, en el cuerpo. Es el cuerpo, ¿no?, que donde se realiza el bautismo. Entonces, bueno, por un lado tenemos la religión de ceremonias, de ritualismo. Esta es una religión vacía, porque es la intención del hombre de acercarse a Dios por medios externos. Es aquel que practica esta religión, ¿no? Se lo puede llamar de religioso, una persona religiosa, y viene a la mente ese fariseo, que sube al templo a orar, y al lado está un publicano, y él dice, bueno, yo no soy como este publicano, yo diezmo, ¿no? Y él empezó a contar de su vida religiosa, ¿no? No soy como este, yo hago, ¿no?, diezmo, ayuno, ¿se dan cuenta? Un religioso, ¿no? Es decir, él cree que por lo que hace de manera externa, se gana el favor de Dios, ¿no? Entonces, se lo puede llamar de religioso, se acerca a Dios por sus propios méritos. Me acuerdo también de Caín. Dios había determinado la forma que el hombre debía acercarse a Él, a través de un sustituto, es decir, esa sangre derramada que estaba representando al Señor Jesucristo, y Él hizo completamente todo lo contrario, ¿no? Fue y tomó algunas verduras, ¿no?, de su huerta, las que Él había plantado, las que Él había de alguna manera hecho crecer, y se las presentó a Dios, ¿no? Y ahí conocemos la historia, la escena de que Dios realmente se enoja mucho con él. Entonces, son sus propios méritos, ¿no? Sus condiciones, se siente seguro, se siente seguro por los ritos y ceremonias que realiza. Entonces, en todas esas formas, en todas esas normas, que la religión profesa de la que pertenece. Ahora, tenemos muchas religiones, sabemos, ¿no? Podemos nombrar algunas: budismo, islamismo, judaísmo, etcétera, etcétera. Y no va a quedar afuera, por supuesto, aquel que es el religioso cristiano, y los hay, muchos. Entonces, lo que vamos a tomar en todo este estudio es al religioso judío, necesariamente. No vamos a tomar otra religión, sino que al religioso judío. ¿Por qué religioso judío? Porque el religioso judío es el que está en las Escrituras, es el que el Señor tuvo que enfrentarse, ¿sí? Entonces, vamos a... Y vemos, ¿no?, que el Señor tuvo con estos religiosos judíos encuentros bastante densos, ¿no?, bastante complicados y peligrosos. Entonces, vamos primeramente cómo es un religioso. Aquel que practica una religión. No es que tiene religión, por la etimología de la palabra, ¿no? No aquel que tiene religión con Dios, es decir, que está unido a Dios, que tiene una relación personal con Dios, con ese único Dios. Sino, vamos a ver qué es lo que caracteriza, ¿no?, a un religioso. Entonces, bueno, es una persona que tiene interés en una religión X, sea que se le hayan transmitido sus padres, generalmente es así,
Las religiones por lo general son transmitidas, ¿no?, por los padres. Por eso la mayor parte de las personas son religiosas, ¿no? Profesan algún tipo de religión. Y por un lado está, ¿no?, los religiosos, ¿no?, lo que caracteriza a un religioso. Por un lado están los que se creen buenos. O sea, que el religioso que se cree bueno, ¿no?, como ese publicano, como ese fariseo, ¿no? Se cree bueno. En el sentido que él hace cosas buenas, lo hace para que Dios lo tenga en cuenta. Este no cree que Dios lo va a rechazar. Llegado un día él cree que va a encontrarse por todas las cosas buenas que realiza. Él va a encontrarse con Dios y Dios no lo va a rechazar. Hace cosas malas, pero bueno, que de alguna manera son compensadas con las buenas. Pero vive según sus deseos, ¿no? Adora a Dios lo suficiente para tranquilizar sus conciencias, ¿no? Vamos a Tito 3:5. Vamos a... Tito 3:5, un pasaje conocido. Esta es una de las características, ¿no?, de aquel que profesa una religión. A la larga, bueno, Dios no va a rechazarme. Se van a hacer las cuentas y bueno, las cuentas van a dar a favor. Y dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y sabemos muy bien, ¿no?, por Isaías, de que él enseña, ¿no?, que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Él. Todas aquellas obras con las que pretendemos ganarnos el favor de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos esto? Se transforman como una obra, como un trapo de inmundicia. Y ese trapo de inmundicia lo analizamos en dos oportunidades. No quiero volver a repetir en este punto eso, ¿no?, pero sabemos lo que significa. Entonces se nos habló no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, algunos hacen una exégesis equivocada de este pasaje bíblico, ¿no? Lo asocian al bautismo bíblico, al mandamiento, ¿no? Porque, bueno, ahí está la palabra lavamiento, ¿no? Lavamiento. Pero ¿qué pasa? El problema está en que debemos leer el pasaje más de manera de corrida, ¿no? Vamos a ver, dice: por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Lo que está diciendo Tito. Tito no está diciendo, bueno, es decir, cuando te bautizaste es cuando realmente naciste de nuevo. No está diciendo eso Tito. O sea, acá hay están haciendo, están cometiendo un error aquellos, ¿no? Fíjense que dice la regeneración. Es decir, lavamiento, regeneración y renovación. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que está diciendo Tito. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que lo que generó por su misericordia, dice, lavamiento de la regeneración, renovación del Espíritu o en el Espíritu. Es decir, la morada del Espíritu Santo en nosotros es la regeneración. Porque justamente lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, el Espíritu Santo nos santifica, nos renueva, pone en nosotros un corazón nuevo y nos renueva. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Acá no está hablando de un mero ritual, de un mero mandamiento. Dice en el Espíritu, Claro. el Espíritu Santo, no en el agua del bautismo. Claro, no en el agua del o bautismo. en el sacramento. No, porque algunos creen que dicen, no, acá está hablando de... Claro, porque está la palabra lavamiento. Bueno, es apropiada la palabra, porque lavamiento, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en nosotros nos está renovando, nos está lavando, purificando. Eso es lo que cada día va sucediendo en nuestro ser. Entonces, tenemos Proverbios 26,
vamos a... Cuando se lo analiza bien el pasaje bíblico está más que claro. Es decir, Proverbio 26. 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos hombres proclaman cada uno su, ¿qué? Su propia bondad. Es lo que hacía este religioso, ¿no? Este fariseo que fue al templo a orar. Ah, yo no, y yo no, y yo no. Es decir, se justifica a sí mismo. Una de las características que ustedes van a ver en una persona religiosa es justamente eso, que está constantemente justificándose a sí mismo. Lo que conocemos comúnmente, bueno, yo no tomo, yo no robo, yo no hago mal a nadie. O sea, por todas esas cosas Dios de alguna manera me tiene que aceptar. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? De esta manera es como se presenta Caín, ¿no?, frente a Dios. De su propia bondad, su propio logro, su propio... Entonces tenemos otro pasaje bíblico, Proverbios 30, 12. 30, 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Después en el 13 dice, bueno, hay generaciones cuyos ojos son altivos, y cuyos párpados están levantados en alto. Generación limpia en su propia opinión. El religioso cree, no se cree él mismo. Y es el peor estado, ¿no?, para estar frente a Dios. Apoyándose apoyado en su propia opinión. Bueno, por otro lado, en segundo lugar tenemos a otra clase de personas religiosas, ¿no? El primero es, bueno, él cree que, bueno, que hace cosas buenas, que Dios no lo va a rechazar, que a la larga, bueno, se van a hacer las cuentas y él va a salir airoso de todo eso. Y en el segundo lugar tenemos a aquellos que son un poco más sensibles. Este religioso es un poco más sensible. Bueno, él cree que hay que dedicarse a las buenas obras. Trabajan, hacen bien, son caritativos. O sea, acá no hay nada malo en ser, o sea, caritativos, ¿no? No estamos hablando de eso, ni hacer buenas obras. El problema está de que él cree que porque hace esas cosas va a ser aceptado por Dios, ¿no? Y se va a ganar el favor de Dios. Entonces, ellos dicen que las buenas obras que es lo que lo va a justificar ante Dios. Donde crean ellos que Dios se encuentra, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice Dios en su palabra? Dice que que somos hechura suya, ¿no?, creados en Dios para buenas obras. Es decir, que todas estas cosas en un verdadero creyente, aquel que cultiva una relación personal con Dios y con Jesucristo, las buenas obras en él son producto de la nueva naturaleza. ¿Se entiende? No al revés. Es decir, ha nacido de nuevo, es una persona regenerada, tiene un nuevo corazón. Y el hecho de tener un nuevo corazón implica que anda en buenas obras. Esa es una naturaleza implantada. ¿Se entiende esto? Esto es como cuando nos dice Jeremías, ¿no? Dios dice, yo quiero recalcar esto porque a veces escucho que es como que no está totalmente definido. Dios debe cambiar el corazón primero para que andemos en buenas obras. No son nuestras propias obras por un corazón malo las que van a agradar a Dios. Eso es imposible por el Dios con el que nos estamos relacionando, que es un Dios santo.
Entonces, ¿se acuerdan lo que dice Jeremías? Lo sabemos de memoria, ¿no? Pondré espíritu nuevo, pondré un corazón nuevo, y después, ¿qué dice? Y solo después andaréis en mis estatutos. Lo primero es lo primero, y ese es el orden. Es muy importante que entendamos ese orden de cómo es. Primeramente la regeneración. Lo primero el hombre tiene que ser regenerado. Su esposo tiene que ser primeramente regenerado. Si él no es regenerado, si Dios no le da un corazón nuevo, si no es convencido de pecado y si no se cumple lo que dice Tito, es imposible que en él se despierte un deseo genuino, real y verdadero por andar en los caminos de Dios, obedecer a Dios y vivir según Dios. No antes, no puede ser, es imposible que eso suceda. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Está frente a Dios, pero él no siente ningún deseo interior de adorarlo. Hay una insensibilidad total. Por eso Jeremías es un pasaje clave. Aparte sexual. Es clave Por eso tratamos de hacer entender ciertas cosas que sin la regeneración, que debe ocurrir en un momento de su vida, hay algo que debe ocurrir. Por eso creo que hay una parte donde dice, que creo que en Corintios, 2 de Corintios dice, así como Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? 2 de Corintios. Así Dios debe resplandecer en el interior del hombre. Así que no perdamos el tiempo tratando de hacerle entender cosas que no quiere. No tiene deseo de entenderla. ¿Por qué? Porque él es una persona caída. Lo que sí podemos hacer, por supuesto, porque a veces está el hipercalvinismo, ¿no? Donde, es decir, a Calvino se lo ha difamado de muchas maneras, y eso es como que se ha distorsionado el pensamiento de Calvino. Pensamiento de Calvino, cuando uno no analiza bíblicamente, cuando uno permite que el Espíritu Santo lo lleve a la verdad, uno tiene que terminar desembocando en Calvino. No sé si a ustedes les pasa eso, ¿no? Pero a mí me pasa. Decir, uno tiene que desembocar en Calvino. Uno ve al hombre perdido en sus delitos y pecados y tiene que caer en Calvino, porque él, es 100% bíblico Calvino. Calvino influyó en todo lo que fue Europa. Calvino influenció hasta en la Constitución norteamericana. Calvino es un personaje de la historia cristiana, de la Reforma, tremendo. Pero bueno, después de su muerte empezaron todas las difamaciones. Es lo que generalmente vemos, ¿no? Que sucede con los hombres de Dios, siempre ha sido así. Pero cuando uno va a la verdadera historia, a su historia, a su vida y a todo lo demás, uno empieza a descubrir al Calvino real. Aquel que era extremadamente bíblico. Calvino era extremadamente bíblico, y a lo mejor era lo que no gustaba de Calvino. Lo extremadamente bíblico que él era. Para él era pan y vino, las cosas eran bíblicamente y punto, se acabó. Él no negociaba con nada. Entonces, bueno, eso generó en muchos problemas. Que lo puede generar nosotros también. Lo puede generar nosotros también. Entonces, ese pasaje clave, tenemos que recordarlo así. Ahora, esto no significa de que debemos orar por esa persona. Debemos orar por esa persona. ¿Y qué oramos? ¿Qué pedimos? Pedimos para que el Espíritu Santo lo convenza. El Espíritu Santo tiene que despertarlo, lo tiene que regenerar. Por eso Tito es importante. Tiene que regenerarlo porque está espiritualmente bueno. Hace cosas buenas. Es decir, vemos en el mundo que el hombre hace cosas buenas. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa cuando ese hombre, el problema está en que cuando ese hombre o esa mujer tiene que relacionarse con ese Dios, ahí está muerto. Hay algo que le impide, hay una naturaleza del pecado en él que le impide relacionarse con ese Dios real de la Biblia. Por eso se inventa un Dios, se inventa un santo, él siempre se hace ¿se dan cuenta? Bueno, eso es la psique del hombre,
¿Qué es lo que sucede? Porque eso fue exactamente lo que sucedió en Caín. Caín, él se formó, ¿no? Como ven en una parte del enseñó Helio. Él se construyó sus ciudades, sus cosas. Él se empezó a hacer todo un inventario en su mente. Pero ¿qué sucedió con Caín? Él estaba completamente alejado de Dios, muerto en su delito de pecado. No había nada en Caín, ¿no? que él sintiera en acercarse y tener una relación personal con ese Dios real de la Biblia. Ahí está el problema. Usted le puede hablar de cualquier santo, usted le puede hablar de cualquier cosa, de lo que quiera. Él se va a ir si tiene que ir a, no sé, la persona, no cualquiera, se tiene que ir a la tumba de Corrientes, ¿no? Que está la tumba de Gauchito, ¿no? Ahí está. Sí. Lo hará. Pero el problema está cuando frente a ese Dios real, o sea, no hay nada que lo estimule de nada, porque Dios dice su palabra y Calvino es lo que refuta eso, ¿no? El hombre está muerto en su delito y su pecado. Entonces oramos por la persona, le pedimos al Espíritu Santo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que lo regenere, porque sin la regeneración, puede que venga, se siente, a veces uno ve a la persona, ¿no? Sentada, y no están acá, no están ellos, no, porque espiritualmente es cuando uno ve a un muerto. Uno le va a decir a ese muerto, le va a hablar, le lo va a tocar, le va a echar, está completamente, él no responde. ¿Cómo te sentís? ¿Podemos decirle eso? Ha muerto la persona querida. ¿Cómo te sentís, Manolito? ¿Qué te duele? Responde, no puede, porque él ya está muerto, ya está su cuerpo ahí, y nada tiene que ver con este mundo, como dice la Escritura, ¿no? Entonces, este religioso no cree que, bueno, que es un poco más sensible, que, bueno, que de alguna manera Dios lo va, a la larga Dios va a aceptarlo. Y esto lo vemos muy comúnmente, cuando la persona muere. Ustedes fíjense cuando una persona muere. Esa persona fue la persona más buena del mundo. ¿Escuchan alguna vez ustedes decir cuando una persona muere o una persona muere que esa persona fue mala? No, fue la mejor del mundo. Y está en el seno con el Señor. Pero nunca conoció al Señor Jesucristo. Nunca tuvo una relación personal con Él, ni le interesó en toda su vida. Hay un caso de una mujer donde muere su esposo. Su esposo, ella toda la vida, ¿no? Llevándole el Evangelio, tratando de convencer, llevándole el Evangelio, ¿no? Pero él se murió en un accidente de avión, sin conocer a Jesús. Era un hombre, un militar, ¿no? Y bueno, en su funeral fue el párroco a darle la ceremonia que hacen. Y el párroco, ¿no? Hablando muy bien del marido, ¿no? Y ella dijo, no, yo no quiero, no quiero eso. Y ella llamó a un pastor para que no hablaran de su marido, ¿no? Que hablaran a las personas que estaban ahí, que le lleve el Evangelio a las que estaban ahí. Por lo único que estaba haciendo el párroco era lo bueno que había sido el marido, pero ella sabía que su marido no era creyente. Entonces ella llama, ¿no? Al pastor, da un mensaje a las personas, ¿no? Que están acá, que están vivas y que pueden recibir el Evangelio. Ya mi marido ya no lo recibió ni no lo recibe ahora. Siempre se los recuerda así, ¿no? A las personas, ¿o no? ¿O no? Y esa persona nunca en su vida tuvo nada que ver con Jesucristo. Así es la religión. Así son los religiosos de este mundo. Está su foto ahí, sonriente, como que bueno, que cruzó el umbral y está con sus seres queridos. Es completamente contrario a las Escrituras. Y en esto Calvino es muy tajante. Contrario. Vamos a San Juan 17, donde el Señor nos enseña, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos la persona fallecida. Algunos han llegado a ese punto límite de convertirse al Señor. Ojo, no seamos extremistas, ¿no? Pero nuestra esperanza está en ¿qué? En el Evangelio, en presentárselo y que crea en el Evangelio.
ni le doremos la píldora, ¿no? Tengamos cuidado, porque muchas veces los cristianos lo que hacemos es dorarle la píldora y lo tenemos sentadito ahí, ¿no? Y le vamos a decir que Dios va a arreglar toda su vida, que Dios le va a sacar de sus problemas, y resulta que Dios no los saca de los problemas, se los aumenta. ¿Se dan cuenta? Entonces la persona empieza a decir, no, pero escuchame una cosa, ¿cómo dijiste que el Señor me iba a sacar de mis problemas? Que el Señor me iba a curar de mi enfermedad, y yo no, y ahí la persona se aparta. ¿Por qué? Porque no estuvo, lo que le hemos presentado, no ha sido el Evangelio. Es decir, la persona nunca estuvo, cuidado con esto, nunca estuvo realmente arraigada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, también lo hemos tenido durante unos años en el templo y participando y en una silla y haciendo a lo que es las pantominas, todo, pero nunca tendremos a un creyente. Por eso asegurémonos de que le llevemos el Evangelio real y verdadero. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hacemos muchas veces, no presentamos el Evangelio como debe ser presentado? Como lo presentaría un Calvino, o como lo presentaría un Lutero, o otros hombres de Dios, ¿no? Es por temor. Es por temor para calmar, de que la persona se aleje cada vez más. Lo que va a transformar a esa persona es el Evangelio bien predicado. Como a esta cantante, ¿no? Charlotte Elliott, ¿se acuerdan de Charlotte Elliott? Tenemos un himno en el himnario. Ella era una cantante famosa, cantaba muy lindo, se acerca un predicador y el predicador, ¿se acuerdan de esa historia? El predicador le dice, usted canta muy lindo, muy precioso, la verdad que yo disfruto mucho de escucharla cantar, pero usted es una persona que está perdida, usted está sin Dios en este mundo. Usted no tiene a Dios, no tiene nada. Simplemente tiene las cosas que son de este mundo y así. Dice que ella fue, dice que fue terrible para ella lo que el pastor le dijo. Ella fue a su habitación y no pudo dormir esa noche. No pudo dormir. Y esa misma noche ella le entrega su vida al Señor Jesucristo y escribe ese himno. Que creo acordarme del título. Más a otro no puedo ir, algo así. ¿Se acuerdan del título? La canción. Ese himno me hace acordar de una hermana que fue el que nos enseñó, que Eva. Ahora no me acuerdo bien, pero lo tenemos ahí. Creo que está en este himno, creo que está en o en el azul, el de tapa dura, ahí está el nombre de ella, que la compuso. Entonces, vamos a San Juan 17, que les había dicho, en la oración sacerdotal del Señor. Y en el versículo 3 nos dice, justamente, el Señor Jesucristo, dice, y esta es la vida eterna. ¿No? 2 puntitos de ahí, que te conozcan a ti. Y puntualiza el Señor, es decir, deja bien claro como lo hizo Santiago, ¿no? Te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Deja eso bien claro el Señor Jesucristo, el único Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero, como sabemos, se dio a conocer únicamente a través de ¿quién? ¿De quién se dio a conocer? De Jesús y de su palabra. Rechazar la palabra, rechazar la Biblia, rechazar el Evangelio es rechazar a ese Dios verdadero. Y la vida eterna, y esto no puede, seguramente no les gusta al musulmán, porque el musulmán cree que ellos tienen ese terrible atrevimiento de que el Corán es un libro santo y la Biblia es cualquier cosa. Ellos se atreven a decir, ¿no? De que la Biblia no es un libro puro.
están rechazando, al rechazar las escrituras, claro, son los escritores de las escrituras son judíos, por ahí viene el problema quizás, ¿no? Pues son judíos, entonces, rechazo total. ¿Qué están rechazando? Al único Dios verdadero. Y en consecuencia a su Hijo y en viceversa, ¿no? Dice, ahora, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Dónde vamos a encontrar el Dios verdadero? Con el que nos vamos a relacionar es en las Escrituras. No lo vamos a encontrar en otro lugar. Él se reveló. Y a Jesucristo, a quien has enviado. El que ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice que Jesús es la imagen de ese Dios invisible que no podemos ver. Entonces dice, no que te conozcan. Y vivimos en toda la Biblia, ¿no? Que es del Antiguo Testamento, y me conocerán, que yo soy Dios, y me conocerán, para que me conozcan. Toda la Biblia Dios está tratando de ¿qué? De tener una relación personal con el hombre. Es tan sencillo el Evangelio cuando lo empezamos a analizar. Lo que pasa es que lo vemos, el hombre le ha puesto muchos adornos, ¿no? Pero es muy sencillo cuando se relaciona, cuando lo vemos en las Escrituras. Y acá la palabra conocer. Ustedes fíjense que en el Antiguo Testamento, en Génesis, dice, y Adán conoció a su mujer. Dice que conoció a su mujer. Acá dice que la vida eterna tiene que ver con que conozcamos a Dios y a su Hijo. Pablo dice que la persona que se une a una ramera, dice que también son ¿qué? Una sola persona. Ese es el lindo de sexual, ¿no es cierto? Pero en el lindo, o sea, es decir, la palabra significa lo mismo, lo que pasa es que debemos separar de lo que es sexual, de lo que es espiritual. También, ¿qué dice el Señor Jesucristo acá también, ¿no es cierto?, en San Juan 17? Dice que sean uno. Primero dice que debemos conocer a Dios y a su Hijo, y después dice que seamos uno como nosotros lo somos. Es decir, que si bien la terminología de la palabra es lo mismo, es en lo espiritual. Tiene la misma característica que en lo sexual, a ver si me están entendiendo. Es una relación íntima, total, personal con Dios, desde algo muy íntimo, que es la palabra misma lo engloba. No estamos hablando del sexual, no estoy hablando de una herejía. Pero la palabra conocer es eso. ¿Sí? Que te conozcan. A ver. Íntimo. Una intimidad muy profunda. Parecida a esa intimidad sexual que el esposo tiene con su esposa. No por nada el Señor Jesucristo está diciendo, ¿no?, de que Él va a venir a buscar a su esposa, su amada, ¿no es cierto? O sea, la relación también como una esposa. Entonces, y dice que la vida eterna, de eso consiste. Ahora la pregunta es, ¿verdaderamente estamos cultivando una relación personal con Dios? Tiene que ser así. Porque si Dios nos da un corazón nuevo, vamos a andar en sus estatutos y vamos a cultivar ya esa naturaleza que está en nosotros. En muchos tendríamos que hacernos la pregunta, en muchos supuestamente creyentes, tendríamos que hacernos la pregunta de si verdaderamente el Espíritu Santo está verdaderamente en la persona. Porque estas cosas tienen que darse. Tienen que darse. Es decir, hay un estímulo interno. Hay algo que no, que debe suceder porque esa persona ha nacido de nuevo, en una naturaleza completamente nueva, diferente. Es decir, en ese despertar, por eso pondré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y andaréis en mis estatutos.
Y el hombre puede cultivar una relación personal con él, íntima, como la que estamos hablando acá. Y no se puede lograr de una religión vacía, ¿no? Vamos a Romanos 3:20, por favor. Vamos a Romanos 3:20, Efesios 2, no puedes, no, Andrea. Efesios 2, Alicia, por favor, Efesios 2, 8 al 9. Vamos un poco a participar. Y estamos entendiendo esto, ¿no? Entonces, un creyente real, no se lo puede calificar como un religioso. No somos religiosos. No profesamos una religión. Porque no seguimos una religión o una denominación cristiana X. Ningún verdadero cristiano hace eso, ¿verdad? Ningún verdadero cristiano sigue una religión. Y esto lo estamos viendo. Lo estamos viendo en algunos y deberían ser exhortados, ¿no? Por más exitosa que sea esa denominación, o por más antigua que sea, no seguimos eso. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿Me pueden contestar eso? ¿A quién seguimos? A Jesús. Antes que se le llamara por primera vez a los cristianos, a los creyentes, ¿qué era? Simplemente aquel que aceptaba a Jesucristo, creía en Jesucristo, se le llamaba simplemente que era su discípulo. Y en una parte dice, ¿no? Haced bien en llamar maestro porque lo soy. Y esto implica el hecho de que el Señor es nuestro maestro, que es el camino, implica que es la verdad, es la vida, y nosotros estamos sentados en un pupitre o en una sala, y Él nos enseña. Él nos guía. Ese es el cristianismo. Ismo, ¿no? Cristianismo. A veces los ismos traen problemas. Ese es el verdadero cristiano. Día a día en su vida va conociendo más la hermosa persona de Jesucristo y va intimando con Él en lo espiritual, así como el esposo intima con su esposa. ¿Se entiende? Esto es algo fundamental. En esto creo que todos los verdaderos creyentes estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que en esto estamos de acuerdo hasta que lo que me tiran a mí de maestro falso. Falsa doctrina, no sé. Entonces, estamos entendiendo, vamos a estos versículos, por favor. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No, bueno, acá estamos hablando, ¿no? de todo, de la religiosidad y de lo religioso que tuvo que enfrentarse el apóstol Pablo, ¿no? Él tuvo que luchar con las religiones establecidas. Vamos a Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras. Ahora, no significa, acá no está diciendo el apóstol, ¿no? que las obras son algo que el cristiano no obra. El problema está en el orden que esas obras están puestas. Dios nos dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y vamos a andar, y vamos a orar. Es algo que sucede naturalmente, ¿sí? Es así. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una nueva naturaleza. Hay un estímulo que nos lleva a congregarnos, hay un sentido interno que nos lleva, y ese sentido es espiritual, de comunión, hay razones espirituales. ¿Por qué nos congregamos? No nos congregamos, ¿no? con otros fines. Gálatas 2.16, que lo puede leer, Quique, por favor, 2.16. Entonces, no se lo puede calificar, no sé, un hombrado creyente como religioso, ¿no? En Antioquía, como vimos, se llamó por primera vez a los creyentes cristianos,
pero anterior a eso éramos discípulos. Es lo que realmente somos. Cada creyente es eso. Es un discípulo de Cristo. Estamos sentados. ¿Se acuerdan? Era lo que María, yo a veces me meto los nombres, ¿no? Era lo que María estaba haciendo, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo vívido. Ella dice que estaba ¿qué? ¿Qué estaba haciendo María? Estaba a los pies del Señor. No sabemos exactamente cuáles eran las enseñanzas o las cosas que el Señor le estaba enseñando, pero seguramente ella estaba ahí, sentada, arrodillada, a los pies del Maestro. Y Él estaba enseñando. Bueno, esa característica es la misma de cada creyente. Está, ¿no? Y hay suficientes razones para eso. Y la pregunta siempre está ahí. ¿Verdaderamente estamos cultivando día a día una relación personal con Él? Conociendo al Señor, intimando con Él, es decir, ¿por medio de qué? De la oración, el estudio de la Biblia, meditación, de todas las cosas que hacen a la vida cristiana, a la verdadera vida espiritual. Entonces, en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad, es decir, si se está abogando tu padre y se está abogando tu maestro espiritual, salvabas al maestro espiritual, ¿no? Y dejabas que tu padre se ahogaba. Porque si bien, ¿no? El padre te dio la vida, la vida física y todo lo demás, el maestro espiritual, lo que es espiritual y eterno. ¿Me entiendes? Y en este caso es Jesucristo, no es nuestro maestro. No sé. Es tan sencillo todo, ¿no? Lo que pasa es que eso está en contra de nuestra propia naturaleza. Ahí está el problema, ¿no? Por eso el hombre no quiere saber nada con Jesús. Pero para el creyente, ¿Jesús qué es? Es la perla de gran precio. Entonces, el versículo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice que justificado por... No, dice por... Por la fe. No. A ver, veamos el texto. Oyemos en el texto bíblico. Por la... ¿Ustedes saben que hay cristianos que cuestionan esto? Cuestionan. Creyentes, ¿eh? Cuestionan. Por ejemplo, hay algunos cristianos que cuestionan a los bautistas porque los bautistas enseñan esto, ¿no? Que somos justificados por la sola fe. No puede ser. Tiene que haber algo más. No puede ser que Dios me acepte únicamente por la sola fe, no. Bautismo y ahí empezamos a crear. Es increíble. No sé, para mí el pasaje está muy claro. ¿Lo pueden leer el comienzo del pasaje? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Está bien claro. Yo en una oportunidad hice una pregunta a un creyente, ¿no? En cuanto a lo que es el bautismo, el mandamiento. El bautismo, como yo se los enseñé, no es una doctrina. Algunos creen que es una doctrina. No es una doctrina. Es un mandamiento. Entonces yo le dije, ¿quién es el que se bautiza? ¿El incrédulo o el creyente? Se me quedan mirando. ¿El bautismo para quién es? ¿Para el creyente o para el incrédulo? Yo les puedo hacer esa pregunta a ustedes. El que se bautiza, el bautismo espiritual, ¿es un creyente o un incrédulo? Entonces, esas personas no me contestaban porque estaba justamente chocando con su interpretación y con su doctrina. Había un choque. Esto nos acordó un poco cuando el Señor Jesucristo le dice, bueno, ¿cómo es que le dijo? Hay una parte donde le dijo, ¿el bautismo de Juan era del cielo, de la tierra? Contéstenme. Y yo que le dije, nosotros no sabemos nada, no sabemos. Esto me parecían igual, no sabemos, o sea, nos callamos, no queremos.
Y algunos respondieron de una manera más agresiva, como diciendo, falsa doctrina. No, señor. El que va al bautismo es un creyente. Se bautiza porque creyó. Si no tendríamos en contradicción con todo lo que... Entonces tendríamos en contradicción con el pasaje de Ezequiel, ¿se dan cuenta? Pondré un espíritu nuevo, pondré corazón nuevo, sacaré el de piedra, pondré uno de carne y andaré sin mis estatutos. El que se bautiza es un creyente. ¿Puede un no creyente también bautizarse? Hemos visto eso acá, ¿no? Como dijo el hermano hoy, se da un chapuzón, pero el bautismo realmente lo realiza un creyente, con todo el significado y con toda la importancia que el bautismo tiene, como mandamiento. Como un mandamiento. El que creyere, y después ¿qué pasa? Dice, el orden, ¿no? Hay un orden ahí. El que creyere, y fue bautizado. Son los creyentes los que se bautizan, no son los incrédulos. Algunos creen que no, es el incrédulo. Porque dicen que tenés que bautizarte para. Tienen la Biblia dada vuelta. Está al revés. No quieren retroceder mucho, no uno les enseña, los otros no quieren retroceder. Entonces prefieren apartarse. Sabemos las razones por qué se apartan, ¿no? Bueno. Entonces, Rabí, se le llamaba al Señor Jesucristo, ¿no? Le podemos llamar, Él es nuestro Maestro, es nuestro guía, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, con el cual tenemos una relación personal, íntima, como lo que habíamos hablado, ¿no? Juan 6:54 es lo que nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo más íntimo, ¿no? Aquello que comemos y aquello que bebemos es lo que se transforma es algo íntimo. Por eso compartir una cena con alguien, o invitar a alguien a una cena. Yo te invito a comer a mi casa, te invito a cenar, ¿no? Podemos eso, ¿no? Y estamos intimando con esa persona. Invitamos a una persona a algo tan especial. Por eso la cena tiene mucho significado en la Biblia, ¿no? Y compartimos con ese hermano la cena. Y el Señor ahí va a decir, ¿no? San Juan 6 dice... Algunos también lo relacionan esta porción bíblica con un ritual, ¿no es cierto? Con el ritual del recordatorio del Señor, hacer esto en memoria, con el pan y con el vino. Bueno, no está hablando el Señor de eso. 53, ¿no? Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida, dice, no tenéis vida en vosotros. No podemos tener vida si tenemos un desconocimiento total de la persona de Cristo. No podemos tener vida, no nos engañemos con esto. Si no tenemos un conocimiento personal, íntimo, acá está hablando de intimidad, de intimidad, ¿sí? 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice que tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Él está hablando de su persona. A lo que este personaje, Hoyo, en uno de sus escritos, no sé si lo conocen a este hombre fallecido ya, ¿no? Todo lo que es la nueva era y todas las falsas enseñanzas hindúes. Y estaba mirando un documental de él. Él hablaba acá de canibalismo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Hoyo. Y Hoyo, sí, un hombre completamente... Bueno, no quiero ni siquiera hablar. Que algunos siguen citando y todo ese llegaban hasta... se les da, ¿no? A estas sectas se les da por vivir en comunidad y son no muchos y viven en otro lugar y todos ahí comen. No quiero seguir toda la historia. Vean el documental de Hoyo, ¿no? Todas sus envergüenzadas por la red, ¿no? Ahí ya estamos.
Entonces acá está hablando de una relación íntima con el Señor Jesucristo. Acá no está hablando de un ritual, mero ritual ¿sí? Sino de esa intimidad con el Señor. Comer su carne y beber su sangre. En todo lo que Jesús es en esencia y en sustancia. En todo lo que es su persona. Eso es importante, sumamente importante. Por eso dice en San Juan 17, el que me conoce a mi Padre y a mí, tiene vida eterna. Y en esto dice que en esto consiste tener vida eterna. ¿Cómo una persona puede tener vida eterna? Cuando en toda su vida nunca no conoce a Jesucristo. Por eso se acuerdan a esas personas que le dice, que ellos van y dicen, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, milagros, tuvo una pantomima bárbara. ¿Qué le dice el Señor Cristo? Yo no los conozco a ustedes. No sucedió esto, ¿no? No comieron mi carne, vieron mi sangre. Yo no tuve ninguna intimidad, nada, no los conozco, no sé qué son. Puro ritualismo y puro palabrería y de todo lo demás, pero no hubo algo de conocerlo a Jesucristo. Por eso no nos engañemos. Vamos a Apocalipsis 3, 14 al 20. Entonces el creyente vive la vida de Cristo. Esta es la verdadera religión, ¿no? El creyente vive la vida de Cristo por el Espíritu Santo, como ahora nosotros, la oración, reflexiona su palabra. El creyente sigue a Cristo y no una regla de religiones. ¿Sí? Cuidado con eso. No nos convirtamos como iglesia local. No nos convirtamos como iglesia local en todas estas cosas, sino que, bueno, prioridad es la persona de Cristo y ahí vamos a estar seguros. No nos tenemos que andar cuestionando, ¿no? Nada. Y esa es a la iglesia de la Odisea, ¿no? En el versículo 14, vamos a leer el 14, se escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Dice aquí el amén, significa el amén, es decir, el amén es la confirmación, es lo que usamos cuando terminamos, ¿no?, de orar o de una afirmación bíblica. No, amén, es así, esto es verdad. Es así, es decir, amén es algo que no puede cambiarse se entendió, es como está escrito, es lo que es así. Entonces decimos amén, ¿no? Entonces dice, aquí el amén, Jesús es el amén. Jesús es el sí, es lo verdadero. El testigo fiel, y repite, verdadero, el principio de la creación de Dios, el principio de la creación de Dios, acá no está diciendo, ¿no?, los testigos de Jehová tuercen este pasaje bíblico, ¿no?, para quitarle la divinidad al Señor Jesucristo, como que es principio de la creación, Dios lo creó. ¿Vieron? Pero los testigos de Jehová dicen, no, dice, es el principio de la creación. No. Acá está diciendo que Él estuvo en la creación. Por Él todas las cosas fueron creadas, ¿no? Y sin Él nada fue hecho. Dice el Evangelio de Juan. Y en el versículo 20 dice algo que es realmente hermoso. Es un pasaje hermoso. Es un pasaje que lo tendríamos que tener presente en nuestra frente, como todos los judíos que se ponían todo eso, ¿no? Dice, aquí yo estoy en la puerta. Y Él está hablando de los supuestos creyentes, ¿no?, los que se decían ser creyentes. Pero, como hemos visto, esta congregación había dejado, no iba atrás del... hay congregaciones, ¿no? Y la vemos todo el tiempo. Todo el tiempo la estamos viendo. Que tienen otros testigos, como dijimos. Que van tras otros amén. Por eso los trae hasta cuando Él dice, yo soy. Lo lleva a su persona, yo soy. Ustedes están yendo por la tangente en otras cosas, ¿no? Detrás de otros testigos. Dinero, la seguridad de las reuniones y todo el aparataje que muchas veces las denominaciones cristianas están formadas, ¿no? Dice, yo, mírenme a mí. Nos lleva a Él a su persona. Tengamos siempre presente su persona. Yo soy el amén y el testigo fiel. Y acá en el 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y muchas veces se usa este pasaje bíblico para evangelizar, ¿no? Como que está llamando, ese Señor llamando al incrédulo. Bueno, estamos fuera de contexto totalmente.
Estamos fuera de contexto. Acá está hablando de los supuestos creyentes. Donde él estaba fuera de esa congregación local. ¿Se imaginan? Él estaba fuera de esa congregación local golpeándole la puerta. Ninguno de ellos estaba intimando y tenía presente al Señor Jesucristo en su seno. ¿Quién lleva la voz cantante en medio nuestro? Si bien tenemos que tomar decisiones y a veces sucede de que tenemos ciertas cosas que hacer, horarios, y por las cuales a veces no nos ponemos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, esas son todas las cosas que hacen, digamos, a lo que es el culto y al horario, que a veces esas cosas perjudican un poco, ¿no? A ver cuántas alabanzas vamos a cantar, si vamos a cantar 5, si vamos a cantar 10, si vamos a cantar 20, si lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Congregaciones de repente que me contaba una hermana, ¿no? Que tenían problemas, la congregación empezó a tener divisiones por el hecho de que algunos que cantaban los himnos y otros querían cantar alabanzas y se armó un lío porque ahí se estaban peleando. Y la pregunta que debemos hacernos todos los creyentes es, en toda esta historia, ¿dónde está Jesús? Yo le tendría que preguntar a muchos, porque uno ve y ceremonias y reuniones y hacemos esto y para esto y lo que sea. Y en todo eso preguntar. En los campamentos mismos, ¿no? Muchas veces hay campamentos que uno debe preguntar, en todo esto, ¿Jesús dónde está? Que no nos pase lo que le pasó a esta, Estaban todos adentro haciendo sus planes, su cosa, y el Señor Jesucristo. Suena medio patético y medio gracioso, ¿no? En un sentido. El Señor golpeando. El Señor de la iglesia. El que la compró con su sangre afuera. ¿Y saben cuántos casos de esto habrá en el mundo? Y hay, lo sabemos. En que supuestamente estaban alabando adentro. Y supuestamente estaban alabando, quién sabe, no sabemos, no nos cuenta, pero podemos sacar Y aquí yo estoy en la puerta, le dice a estos cristianos. Y llamo. Si alguno oye mi voz, aquí es otro punto, ¿no? ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la voz que oímos como congregación? Y abre la puerta. Abre la puerta de su ser. De su corazón. Tiene que abrir la puerta. Por eso Ezequiel, ¿no? Porque realmente no eran creyentes esto, ¿no? Entraré a él. Intimidad a la puerta. ¿Quién entra? Es Jesús. Y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasaje que refleja y dibuja bien clarito el punto? Este es el ser creyente, el ser cristiano. El ser cristiano. Vamos a Filipenses 1.21. Andrea, ¿se puede leerlo? Filipenses 1.21. Creo que tenés para ir terminando, ¿no? Bueno, vamos a Filipenses 1.21, Efesios 2.22, 1 Corintios 3.16, Quique. Si nuestra hermana Nina nos anima a leer, 6.19, también de 1 Corintios. A ver, tenemos acá que se me está durmiendo, ¿cómo es? A David. Colosenses 1.27, David, por favor. Y piensen lo difícil que es traer a un religioso a los pies de Cristo. ¿Se imaginan ustedes? Por la confianza que tienen todos sobre ese aparataje que le han presentado. Traer a un religioso a los pies de Cristo. Se siente tan seguro, confiado, con el templo, con lo que ocurre dentro del templo, con lo que se enseña, con las actividades, las revistas, los coros, ¿no? Yo a veces veo esas, hay una denominación, no sé hasta qué punto es cristiana en realidad, ¿no? que tiene apóstoles, se llama Iglesia Nueva. No sé por qué el término nueva, porque la iglesia fue fundada hace 2000 años por el Señor Jesucristo el día de Pentecostés, no sé por qué nueva, pero bueno, dice Nueva
apostólica. Entonces uno puede ver a veces en internet sus templos, ¿no? Y el que predica, y la voz del que predica, ¿no? Y todo eso, es como que deslumbra. Entonces la persona se siente seguro ahí. Por eso es tan difícil sacarlos. Están seguros ahí, es como que dar ese paso de esa relación personal que muchas veces implica dejar todo eso, para encontrarse con Jesucristo, realmente es muy dificultoso. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Leamos otros pasajes. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir, dice, ¿qué es? Cristo. Porque Cristo ¿se dan cuenta? Dice que el morir es Cristo, porque el principio de nuestra vida y el fin de nuestra vida, es la muerte, no física, dice que es Cristo, que es el principio y el fin. El alfa y el omega es la vida. Es Cristo. No todos los aparatajes y todas las cosas. A veces a mí me incomoda el hecho de tener que a veces, bueno, che, ya son 9:30, el horario, por supuesto tenemos que hacer, siempre los exhortos a eso, no ser puntuales. Y la reunión empieza, digamos, en esta iglesia local, en nuestra iglesia local, 9:30 empieza la comunión. Y a veces a mí me suena un poco, todavía me siento incómodo. Pero bueno, son cosas que hacen, ¿no? Pero desgraciadamente esas cosas muchas veces nos vamos detrás de todas esas cosas, y nos olvidamos de lo principal. Eran mucho más espontáneas las reuniones que hacían los primeros hermanos. Era muy espontánea. El que tiene doctrina se levantaba y enseñaba. ¿Tenés salmo? Se levantaba, ¿no? y enseñaba un salmo. Palabra, profecía, era todo así, ¿no? Pero ahí decía Pablo, ¿no? Bueno, hágase todo con orden, pero había más espontaneidad. Hoy pareciera como que las comuniones son cada vez más frías, más, todas las cosas más, cuidado de que te salgas de ahí, cuidado de que es un paso falso, porque ya tenés a todos los demás que están saltando encima. Bueno, podemos recuperar eso, ser más, tomar un poco de eso, ¿no? El otro pasaje, tenemos 2:22 de Efesios. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Todos estos pasajes nos llevan a qué? A esa relación personal con Cristo. Morada de Dios. Y me acuerdo, ¿no? de esa terrible enseñanza. Yo no sé cómo puede tomarse enseñanzas tan superficial. Esa enseñanza que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo es muy profunda. Él está dando una enseñanza hasta para que las piedras se partieran, ¿no? Bueno, pero ahí tomamos, ¿no? Bueno, sí, está hablando de una ceremonia, un ritual, ¿no? Es tremendo. Y él está diciendo algo fundamental. Él está diciendo, digamos, es como si dijera Nicodemo, mirá, has vivido todo el bien en una religión. Por supuesto estás muy cómodo ahí, sos millonario, todo, ¿no? Todo el mundo te escucha, cada vez que hablas, porque las personas te tienen, no, él era un miembro del Sanedrín, o sea, no cualquiera era miembro del Sanedrín. Pero ¿sabes qué? Solo una religión vacía, no te has relacionado con el Dios vivo. Aunque tenés las escrituras, una parte le dice, ¿no? Pero Nicodemo no tenés las escrituras y no entendés estas cosas, siendo un hombre religioso que tendría que conocer. Entonces el Señor le dice algo que a mí es una porción de las escrituras que a mí me parte. Dice Nicodemo, mirá el viento, Nicodemo. ¿Viste el viento? Y Nicodemo quizás dijo, sí. ¿Sabes dónde viene el viento? Nicodemo dijo, le habrá dado la respuesta. No. ¿Y sabe dónde va? No sé dónde viene. Bueno, le dice el Señor Jesucristo, así son todos los que son guiados por el Espíritu Santo. Es esa partecita, ¿no? Tremendamente fundamental. De que ningún verdadero creyente puede pasarla por alto o criticar.
Es lo que nos falta muchas veces a los cristianos, a todos nosotros. Es dar ese paso de fe. Porque es en la fe que sucede. Simplemente decir, dejarse llevar por el Espíritu Santo. Por fe. No andar cuestionando y pensando si todos los cuestionamientos que podemos hacer. Simplemente esto. Simplemente permitirle, en fe, por medio de la fe, no se puede hacer de otra manera, que el Espíritu te guíe. Y ahí es donde dice el Señor Jesucristo que se concreta un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Ahí, no en las formas. No en las formas que nos creemos y nos hacen sentir seguros, ¿no? Es lo que yo le enseñaba a mis hermanos, a Fito, ¿no? Tuvimos una conversación, Fito, Federico. Les mando un saludo de aquí si pueden estar o pueden enviarme. De que eso es lo que ellos no tienen. Y yo los exhorto y a veces soy un poco duro, ¿no? Pero bueno, ellos me soportan. Terminamos de alguna manera bajando, ¿no? Pero yo voy ahí derecho. Y les digo, no los exhorto, ustedes no tienen una religión que sus padres enseñaron. Y punto. No conocen a Jesucristo. No conocen a Jesucristo como la Escritura dice que debemos lo que son de conocer. Y punto. No vamos a negociar por eso. Tienen que conocer a Jesús. Y su religión enseña que eso es imposible. ¿Cómo conocer a Jesús? ¿Quién no puede conocer a Jesús? Tremendo. No, tremendo. San Juan 17:3. La vida eterna consiste en que te conozca a ti y a tu Hijo que vive. ¿Seguimos leyendo? 1 Corintios. Sí, todos los pasajes, así ya. 3:6. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Les recuerda a los corintios, ¿no? Los está exhortando, por todas las cosas que estaba pasando, ¿no? Y le dice, ¿no? Los un poco menos quedó. No sabéis de que sos templo de Dios, y Él vive en ustedes, cómo pueden vivir y tener toda esta historia que tenían, ¿no? Como congregación local, cuando ellos tenían que reflexionar y pensar muy profundamente. Más allá de todas las cosas en las que podemos discutir con Kiki, y la discutimos con él y estamos siempre ahí, ¿no? Pero bueno, pero son cosas, ¿no? Que hacen desgraciadamente hacen al culto y a todo lo que se ha modernizado dentro de la iglesia, ¿no? Y algunos de eso lo hacen radical. No te salgas del libreto. Conozco denominaciones que no te salgas del libreto. Y si te salís del libreto, todos están como piojo de maniquí. No estamos acostumbrados. Por eso soy uno de los que siempre digo, rompamos la forma, viejo, rompamos la forma. Rompamos la forma, porque si los vamos a aburrir los unos a otros, bueno, no, rompamos la forma. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y el centro de todo sea la persona del Señor y se acabó. Y ahí vamos a estar completos. Seguimos leyendo. A ver, ¿qué vas a leer? Colosenses 1:27. Sí. A esto Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en vosotros, El Cristo. la esperanza de gloria. Ahí está. No dice una religión, no dice ningún tal denominación cristiana. ¿Cómo cuesta hacer entender eso, no? Yo a un presidente en una oportunidad le digo, ¿qué tal si sacás ese nombre de tal y pones otro? Y me quedo mirando como diciendo, no, es esta. Tiene que ser esta. Y ahí uno se da cuenta, ¿no? Que están prendidos, ¿no? A una religión, a una denominación cristiana. Y algunas tienen el atrevimiento de decir que son las únicas, o sea, salvadoras. Algunas son terribles. No, si vos no pensás tal o cual, esto pasaba con los bautistas. Los bautistas era uno, ¿no? Bueno, está aprendiendo, está madurando, está nuestros hermanos. Ellos decían, si vos no sos bautista, no vas a ser. Y otros dicen que si no perteneces a tal cual, tampoco vas a ser. Nosotros tenemos la verdad y tenemos la posta. ¿Se dan cuenta? Y así estamos, Y así estamos. Así estamos.
Seguimos leyendo. Por eso dice que todo está, que todo desemboca todo eso, David. Dice que desemboca, gloria, todo lo que llamar dice que desemboca en él. En él. Bueno, Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bueno, a menudo los cristianos, si debemos hacer mea culpa, nos olvidamos de esto, ¿no? Por todo el trajín del mundo y esto y lo otro y aquello. Nos olvidamos de esto. Tenemos que se dan cuenta que por hecho de que conozcamos un pasaje bíblico de memoria, o sea, a veces sucede que nos olvidamos de esto y entramos muchas veces en todas actitudes mundanas y bueno, y la Biblia, y cuando vamos a la Biblia nos recuerda, no sabes, te has olvidado, te olvidaste de quién está morando en vos y nos olvidamos, tenemos que siempre tener presente. Bueno, ¿y cómo se soluciona esto? Teniendo una relación personal con Cristo día a día, de la manera. Seguimos otro pasaje, bueno. Al que no hice leer fue Adina, ¿no? Que está un poquito medio... Ya terminamos. El último. ¿Qué? Bueno. ¿Cuál es? No, ¿De 1 de Juan 3:24? ahora sí. Porque luego que vos sos el que está con Juan, ¿no? 3:24. Bueno. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado. Ahí muchas veces se puede tropezar, ¿no? Cuando Juan está diciendo aquel que pertenece a sus mandamientos. Ah, claro, por todas las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, ¿no? Porque a veces, pero después cuando analizamos el contexto, le está hablando de el amor. El amor, la sustancia. Ah, mandamiento. Ah, bueno. Está, yo me bauticé. Todos los domingos, nunca falto a la reunión. No, eso es algo que yo siempre, llueve, caiga nieve, venga un temporal o un tsunami o el niño, estoy ahí. Ah, eso se está refiriendo Juan. Ya, mi denominación cristiana, que es la única que salva, y yo pertenezco a eso. Ahí estoy seguro. Ahí estoy seguro y estoy... Entonces cuando yo me muera, Dios me va a aceptar por esas cosas. Juan está diciendo, por dar los mandamientos, por dar todo. ¿Te bautizaste? Sí. ¿Tomás la cena del Señor todos los días? Sí. ¿Se dan cuenta? No se está refiriendo a eso en todo el contexto, ¿no? Sino al amor, en específico. Y ya eso le enseñó el hermano. Y ha quedado más que claro. Entonces, bueno, vamos a ir entrando en todo esto, ¿no? Porque tenemos mucho para ver y analizar. Así que, bueno, vamos a orar. Vamos a orar, Señor, y reflexionemos en todo esto, en todas estas enseñanzas, y seamos una iglesia local, ¿no? Que, como Él le pide a la Odisea, que Jesús sea nuestro testigo fiel y verdadero. ¿Sí? ¿Paramos? Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, que es tan reconfortante para nuestro interior, nuestro corazón. Y es fundamental, y por esa razón necesitamos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos ilumine. De la misma manera, Señor, que has iluminado a todos estos grandes hombres de Dios, como Lutero, como Calvino, y muchos en los cuales depositaste entendimiento, conocimiento, tu palabra, Señor. Y ellos de manera muy fiel, sin agregar ni quitar nada, la transmitieron. Y hoy se nos hace mucho más entendible, Padre Santo, por medio de ellos, poder comprender tu voluntad. Y en
enfatizamos este punto es conocer a tu Hijo Jesucristo, en el cual hay verdadera seguridad, verdadero propósito, y como lo dice en su oración sacerdotal, vida eterna, que es lo que ha venido a traer. Así que, Señor, ayúdanos como congregación local, te lo pedimos con toda humildad, porque no queremos otra cosa, no queremos nada para nosotros mismos, sino cumplir los propósitos que vos tenés de tu voluntad, en tu sabia palabra, y bueno, por supuesto exhortar, ayudar, presentar el Evangelio a todos aquellos que puedan haber caído en todas estas cosas que estamos denunciando. Pero fundamentalmente en nosotros, porque es a quien les estás hablando en este momento, que no cometamos estos errores de caer en una religión vacía, sino en aquella que nos une a ti, a tu Hijo Jesucristo, en una amistad sincera, de poder conocerte, Señor, cada día más. Y bueno, es lo más maravilloso que nos puede pasar, Señor, en esta tierra, en este mundo. Y tú te has dignado en bajar a nosotros para que te conozcamos, entregando a tu Hijo Jesucristo. Así que en estas cosas estamos agradecidos con todo nuestro corazón. Así que bueno, ayudarnos, fortalecernos, aumentar nuestra fe cada día para los desafíos que en estos tiempos modernos, Padre Santo, apremian, ¿no? Pero estamos firmes, seguros en tu verdad, en tu palabra, cada día. Y te pedimos estas cosas en el nombre